Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Desde un universo paralelo en el centro de la galaxia, llega un programa con sazón especial. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Rojos, verdes y de dulce, acompañados de las irreverencias en la actualidad. ¡Comenzamos! Esta época de frío que se siente delicioso para algunos y horripilante para otros, arrancamos Rojos, Verdes y de Dulce a través de la Asociación Nacional de Locutores de México por medio de las plataformas de Radio Locutor. Y pues bueno, vamos a darles todas las gracias del mundo a quien preside esta grandiosa asociación, que es la maestra Rosalía Baun Sánchez. Atrás de ella también hay un equipo increíble, una de ellas es su hija, que es Yadira Armendáriz, que es la vocal de esta asociación. Se encuentra también el tesorero, que es Enrique Selvas, y tenemos también como directora de Radio Locutora a Isabel Hernández, que ahorita mi hermanita no sé dónde anda, pero bueno, le extrañamos mucho. Y pues también estamos con Josefina Domínguez, el doctor Adolfo Ruiz Cortines, y en la conducción de este bote de tamales, como dice Mauro Huerta Díaz, está mi queridísimo Caimán. Que ahí es que si no tenemos un buen piloto, esta cosa no sale al aire. Entonces pues ya estamos aquí. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema muy emblemático que se llama la corrupción como arquitectura del poder. Y pues bueno, vamos a hacer un poquito de contexto en esta parte. Desde la época colonial, el virreinato estableció estructuras que facilitaron y normalizaron prácticas corruptas como la venta de cargos públicos, incluso permitiendo su reventa, aprovechamiento y extorsión, además de patronalismo, donde los recursos del Estado eran patrimonio personales de los líderes políticos y de las grandes élites. En el México independiente y en el siglo XIX, la independencia no eliminó las prácticas coloniales. Así hubo una continuidad de costumbres, usos, por lo que se siguió con un estatus preferencial y de prerrogativas al margen de la ley. La inestabilidad política y las guerras generan impunidad. Para hablar de este tema, nos acompaña el día de hoy un señorón que adoro con todo mi corazón, que respeto, que es aquí mi hermano y además es un gran doctor. Gracias, en esta materia de política. Titeos Domínguez. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y acompañando también a politólogos, se encuentra también con nosotros otro doctor, que es el doctor Omar Eli Manríquez. Bienvenidos, bienvenidos aquí. ¿Y qué creen? Que entonces aquí ustedes, que son los expertos, les cedo los micrófonos para que nos hablen sobre este tema. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Agradecemos a nombre de politólogos, científicos sociales, este espacio tan interesante y que nos da oportunidad a comentar algunos temas de gran interés y trascendencia como el que nos ocupa en esta ocasión, que es la corrupción, que es un cáncer que ha inundado a la sociedad mexicana, que estamos, gracias a la clase política, en metástasis, porque estamos totalmente inundados de ese problema tan fuerte y tan arraigado. A sus órdenes, el doctor Titeos Domínguez, agradecemos mucho. Y quiero hacer una acotación de lo que acaba de introducir mi querida hermanita Liz, porque le faltó una parte importante según la apreciación de los politólogos, la iglesia. Wow, es que, mira, si nos hubiéramos, hicimos realmente lo mínimo
pero tocas un punto principal y sobre todo, bueno, es que ahorita es mucho mejor, sigan hablando ustedes. Sí, desde la época que cita mi querida hermana hasta nuestros días, porque la gente que requiere de los servicios religiosos tiene que pagar una cuota, pero una cuota sin recibo, no sabemos si es extorsión, es corrupción o a dónde van a parar esos recursos. No hay una ley de transparencia. No hay. Bueno, en fin, vamos a darle acceso los micrófonos a nuestro mi querido hermano. experto. Adelante, mi querido hermano. Él es altamente especialista. Ahorita vamos a platicar sobre premiaciones que ha tenido en esta materia. Adelante, mi hermano, por favor, preséntate. Muchísimas gracias. Desde luego, Liz, aprecio muchísimo que nos compartas este espacio, la invitación a mi querido hermano, el doctor Riteos, a quien aprecio desde hace muchísimos años y que me halaga mucho que me permitan pues utilizar este espacio para compartir un poco reflexiones que hemos llevado a cabo como parte del trabajo intelectual de politólogos y científicos sociales. Y en efecto, comparto esta visión que yo creo que cada uno de los mexicanos ha llegado a tener como una percepción genérica de que la corrupción nos afecta en una medida tal que es muy correcto hablar de un cáncer en etapa de metástasis, porque si consideramos a la democracia constitucional como el cuerpo biológico de millones de mexicanos, la corrupción y su avance está llegando a tal punto que estamos perdiendo órganos vitales, ¿no? Hemos perdido órganos vitales que pudieran ejemplificarse como el corazón, el hígado, los pulmones, las extremidades, el cerebro, la sangre, que pareciera que la corrupción funcionaría tal vez como ese tipo de cáncer que avanza a través, ¿no?, del flujo sanguíneo, ¿no? Es algo que yo lo quiero abordar desde esa reflexión. La corrupción pasó de ser de alguna manera un problema que estaba ciertamente focalizado en algunas áreas de gobierno y que había un rechazo muy fuerte de la sociedad, a un problema en el cual ya está inundando todos los órganos del gobierno. Ha llegado a lugares muy preocupantes, como lo hemos platicado el doctor Riteos y su servidor, incluso a espacios de las Fuerzas Armadas o incluso órganos que se deben dedicar a la fiscalización y el control, precisamente para disuadir la corrupción. Y creo que es un tema muy relevante, porque de no contenerlo, de no tomar una acción eficaz para revertir el avance de este cáncer, pues sí podríamos perder muchos órganos vitales de nuestra democracia y pues eventualmente perder eso que amamos tanto como mexicanos, ¿no? Ese país que hemos construido todos por generaciones. Entonces creo que es relevante llevar esta reflexión hacia algunos puntos muy importantes que pudiera ser, pues, qué hacer para revertir, cómo identificar, qué mecanismo recuperar, qué acciones tomar por parte de la sociedad civil, que pudiéramos tener un papel más relevante del que ya hemos tenido en años pasados, porque estamos pasando por una etapa muy grave, como dice mi querido hermano. Pues mire, para darles un poquito de la reseña de lo que es el doctor Omar, él ha ocupado cargos estratégicos en el gobierno de México, entre ellos como director de seguimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización en la Secretaría en las Funciones Públicas. Y aquí es algo, como bien ustedes lo han expresado, un cáncer, como para poder, creo que toda la humanidad, todos los seres humanos de cualquier tipo de estatus social, sabemos o logramos entender que es un cáncer. Y es algo que desafortunadamente en algunos casos las personas logran sobrevivir a un cáncer. Cuando ya está avanzado, como bien lo dijo Riteos, cuando ya hay una metástasis. Pero a veces no es como la generalidad de que pueda realmente una persona sobrevivir a una invasión tan agresiva como lo es. Desde su perspectiva de cada uno, entonces, ¿cómo nos aconseja, cómo podemos salir o sobrevivir a este cáncer? Sí, bueno, efectivamente, dentro de las estructuras de gobierno a nivel federal, por ejemplo, tenemos la Secretaría Anticorrupción. Entonces, ofrecerles una exigencia mayor al cumplimiento de las funciones para los que están contratados. En tal suerte, si sigue pululando la corrupción, resulta que no tiene caso una Secretaría de Anticorrupción por parte del gobierno federal en su conjunto.
Luego, en parte de las Fuerzas Armadas, un servidor egresado del Colegio Militar y militar retirado, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la Inspección General del Ejército y la Contraloría. Es una misma organización que se dedica a combatir la corrupción. Entonces, tiene que cumplir con esas funciones. Luego, a nivel locales, todos los gobiernos de los estados deben tener y tienen un área en donde deben combatir la corrupción, pero algo está pasando toda vez que la metástasis no sana el cuerpo orgánico, y como dice mi hermano Omar, a lo mejor podríamos rescatar algunas partes del cuerpo, porque si son las funciones generales y coyunturales del organismo, pues ¿qué va a pasar con esta sociedad? Y todavía bajo una actitud, yo juzgo, un tanto irresponsable de algunos gobiernos, es decir, que es parte de la cultura. Tristemente, es lo cierto, pero cuando quien lo manifiesta tiene una responsabilidad ante el combate a la corrupción, pues está muy mal plantearlo de esa manera. Es decir, justificando decir, no, pues es parte de nuestra idiosincrasia, entonces no tenemos por qué preocuparnos. ¿Qué parte de los recursos que se van a la corrupción corresponden al impacto en el Producto Interno Bruto? Claro, Manuel, adelante. Sí, por ejemplo, una de las cifras que ha manejado el Banco Mundial es que aproximadamente entre el 5 y 10% del Producto Interno Bruto tienen un impacto negativo como recursos que se pierden por el tema de la corrupción. Y retomando justo como lo acaba de comentar mi querido hermano el doctor Iteos, si nosotros queremos tener una intervención a tiempo para rescatar lo que queda sano de nuestra democracia, pues es importante tener un diagnóstico como lo hacemos con un médico cuando tenemos alguna afección. Me parece que es ahí donde como sociedad estamos teniendo un vacío, ¿no? Quisiera ponerlo en estos términos. Si queremos diagnosticar el cáncer, el tamaño de la metástasis que está ocurriendo ahorita, es fundamental identificar qué es la corrupción. Yo, por ejemplo, en el trabajo doctoral desarrollé dos caracterizaciones muy importantes, ¿no? El primero tiene que ver con el principio fundamental bajo el cual funcionan las democracias constitucionales, que es la división de poderes. Y es una ingeniería o un diseño orgánico, vamos a llevarlo otra vez al terreno de la medicina, pues que te permite funcionar de manera efectiva, ¿no? Entonces, la división de poderes y lo que permite la división de poderes en organización de facultades, niveles de gobierno y mecanismos de control mutuo es como el elemento básico que le permite a un organismo viviente funcionar correctamente. Un cerebro que coordina, un corazón que bombea, órganos especializados. Entonces, llevando esta metáfora, ¿no? Si nuestro cuerpo en algún momento colapsara y dejaran de funcionar algunos órganos, moriríamos, ¿no? Como es lo que ocurre con el cáncer, que invade, reproduce conjunto de células cancerígenas que anulan la funcionalidad de un órgano. Lo mismo pasa con el gobierno. Cuando cesa de funcionar la división orgánica de la democracia, es decir, ya no hay una división entre el legislativo, el judicial, el ejecutivo, y ya no hay órganos especializados como los había anteriormente, que surgieron en el 2000 como la auditoría, las funciones de fiscalización, los órganos garantes del derecho de acceso a la información y protección de la privacidad, y algunos órganos constitucionales para la defensoría de los derechos humanos. Cuando estos organismos dejan de funcionar, pasa lo mismo que en un cuerpo, ¿no? Empiezan a colapsar funciones vitales, ¿no? La desaparición del INAI, lo que están haciendo ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, que era como una medicina que se había diseñado para que se atenuara la gravedad de la corrupción. Pues ya ven lo que ha sucedido con el Sistema Nacional Anticorrupción desde el 2015 que nació, pues ha faltado voluntad política para los nombramientos, para que las fiscalías o los órganos de control tengan autonomía técnica, presupuesto, capacidades legales para sancionar. Entonces, todo esto ha hecho que la pérdida de funcionalidad de algunos órganos vitales, como que el Congreso controle, debata, legisle, la presidencia, el ejecutivo se dedique a gobernar y el judicial a revisar la legalidad de las decisiones de ambos poderes. Esa pérdida de esas funciones es igual como lo que hace un cáncer en una metástasis. Colapsa un órgano y ese deja de funcionar.
y la sangre que ahora, digamos, se está envenenando con tanta corrupción y que está llegando a otras instancias de poder, como pudieran ser los presuntos actos de corrupción en Fuerzas Armadas, Marina, que están denunciados en los expedientes que hay en la Fiscalía General sobre Huachicol, son elementos que nos llaman ahora sí a tomar una acción urgente y a diagnosticar, ¿no? El diagnóstico vendría, o sea, retomando mi propuesta de análisis, que el diagnóstico es muy claro. Hemos perdido varios órganos, estos órganos que eran para el control, este diseño orgánico de división de poderes, y hay una contaminación de la sangre que está de alguna manera haciendo circular esta corrupción por todos lados, incluso llegar hasta instancias tan honorables, ¿no?, como las Fuerzas Armadas. Entonces, este diagnóstico es urgente. Necesitamos identificar cómo se empieza a manifestar la corrupción desde la manera más sutil, que es la opacidad. La opacidad, al igual que otros elementos nocivos, permite avanzar a las personas que toman decisiones discrecionales, ¿no?, que autorizan un presupuesto que no está fundamentado en una presupuestación o planeación. Entonces, quiero dejarlo ahí para después profundizar, pero empecemos por diagnosticar que un primer síntoma de un cáncer que está empezando a crecer es la opacidad, ¿no? Lo dejo ahí para que le pongamos ahorita un poco más de sazón. Perfecto. Bueno, pues vamos con una preguntita para ir continuando. ¿Por qué la militarización sin controles está poniendo en riesgo la seguridad nacional? Nos acabas de hablar de algo que creo que todo el mundo podemos entender, que es exactamente el riesgo de los órganos vitales de un cuerpo cuando está invadido de cáncer. Y estos órganos vitales, como los acaba de decir el doctor Omar, pues son exactamente las diferentes instituciones que tenemos y la parte de muchas de las leyes que obviamente se han venido cayendo porque se han contaminado con esta corrupción. Y entonces queremos entender que ese cáncer ha estado invadiendo en muchos lados. Entonces, ¿cómo funcionaría ahora este impacto? Vuelvo a hacer la pregunta. La militarización sin control, que pone en riesgo la seguridad pública, que obviamente es de la ciudadanía, pero también el riesgo importante, ya no en un largo plazo, sino en un muy cortito plazo, que es el país. Claro. Pues es... perdón. Sí, a ver, acabas, mi hermana, de tocar un punto muy importante en el cual yo, como militar retirado, estoy totalmente en desacuerdo. ¿A qué me refiero? La militarización. Yo creo, estoy seguro, que la sociedad mexicana no se ha militarizado. El hecho de que el ejército participe en funciones de obra pública, en otro tipo de actividades que no son directamente técnicas del ejército, eso no quiere decir que estemos militarizados, porque la presencia del ejército en la sociedad no ha llevado a cabo actos militares, sino actos para los que está preparado el ejército mexicano. El ejército mexicano está preparado para la ingeniería, la administración, la comunicación. Entonces, en algunas partes el gobierno ha utilizado la confianza del rendimiento veraz en algunas actividades, pero no llevamos a cabo acciones en donde se sienta la presencia del militar como una fuerza castrense, sino como actividades, ya decía yo, el ejército tiene la parte sustantiva y la parte adjetiva, las armas y los servicios. Entonces, el gobierno ha utilizado la habilidad que tienen los servicios, habiéndose preparado. Tenemos una universidad del ejército en donde los militares están preparando en diferentes partes del conocimiento militar y científico. Entonces, hemos llevado a cabo por parte de politólogos diversos foros y diversos debates en relación a este tema, y yo sigo pensando, y conjuntamente con algunos especialistas, la presencia del ejército en diferentes actividades no es que estemos militarizando. Y me voy a los problemas grandes nacionales, sociales. Viene una catástrofe nacional, las inundaciones, y el ejército interviene y ayuda a que la población vuelva paulatinamente a la normalidad. Entonces se está militarizando porque tenemos el programa DN3. Entonces el programa DN3 fue un acto militar, fue la presencia de elementos del ejército mexicano, pero no tan militarizados. Es un debate que también tiene más cuerda que dar. Luego, efectivamente ya estamos planteando, ya a lo mejor llegamos a un análisis, un diagnóstico,
yo estoy seguro que la corrupción es el principal fenómeno que ha enfermado a todo el resto de la organización social, por sobre todas las cosas. La corrupción está por encima de la educación, del trabajo, de la organización, como dice mi hermano. Entonces me gustaría que en esta mesa, ya llegando a un diagnóstico, a un análisis de lo que está sucediendo, ahora nosotros como científicos sociales, ¿qué proponemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tareas? Si nuestra formación universitaria nos ha dado la calidad y la capacidad para hacer análisis, después del análisis hay que hacer propuestas y cómo instrumentarlas. Vamos a esa parte. Yo creo que una de las partes que podíamos comenzar a sanear la enfermedad de la metástasis, yo propongo que sea sanear el poder legislativo. El poder legislativo, que en otras partes le da fuerza al ejecutivo y al judicial. Ya decía mi hermano, resulta que han desaparecido algunos órganos autónomos. Pues sí, han aparecido porque ha habido la estructura jurídica para que desaparecieran, y esa estructura jurídica la genera el legislativo. Te toca. Sí, justamente una buena fuerza a la que yo me sumaría es esta, ¿no? Hacer este diagnóstico que ha hecho falta y que a lo mejor socialmente no es muy evidente. Yo hablaba, por ejemplo, en mi anterior intervención, que el hecho de que órganos tan vitales como los poderes, la misma estructura de especialización de cada órgano, se vinieran abajo o se echaran a perder, y que esto llegara hasta las Fuerzas Armadas, es un problema grave, porque anteriormente el trabajo que habíamos hecho, lo incluyo, doctor, porque en alguna otra ocasión cuando estuvimos dialogando de gobiernos anteriores, era muy evidente que traíamos un tema de corrupción de muchísimos años atrás. La introducción que hizo Liz fue sí, genial, ¿no? Recuperar este tema de cuando en las vicerrectorías o en el virreinato se vendían los cargos, o la venta de indulgencias, en el caso del clero, no del alto clero, para de alguna manera poner en el ojo este tema de la extorsión o de cómo se vendían los cargos públicos. Y justamente traíamos un tema muy preocupante de corrupción. El diagnóstico que se había hecho en esa época por los académicos y la sociedad civil, administración pública y organismos internacionales era fortalecer los órganos de vigilancia, fiscalización, Contraloría Social y en general los mecanismos de información, para que hubiera un sistema interinstitucional y a niveles de gobierno que genera esa información para precisamente identificar padrones donde pudieran haber adjudicaciones anómalas o sospechosas, o identificar a través de la fiscalización de la cuenta pública anual, o auditorías especiales, o el trabajo que hace Hacienda para detectar posibles desvíos. Pues que todo eso pudiera funcionar a través de un sistema de información que diera esta característica para un sistema, un ecosistema de vigilancia. Lo que pasó es que, como señalé, el Sistema Nacional Anticorrupción, como esa mínima medicina que requeríamos, se vino abajo por falta de voluntad política. Se detuvieron muchos nombramientos para que no se completaran estas sillas y estas instancias de control. Entonces, lo que ahora podríamos proponer, y es algo muy importante, recuperando este diagnóstico de gobiernos pasados, es que si ya habíamos identificado que el incentivo que hay con el presupuesto destinado a obra pública, o el presupuesto mismo que se destina para repartir subsidios, presupuesto para programas focalizados, orientados, ya se había detectado anteriormente que hay un gran incentivo de corrupción cuando no hay mecanismos de vigilancia y transparencia. Entonces ahora el tema es, si tenemos una presencia de las Fuerzas Armadas, que son nuestro bastión garante de legalidad, de confianza de la ciudadanía y de una ética y una moral elevada que debe de permanecer en las Fuerzas Armadas, deberíamos entonces tener muchísimo cuidado y tener un extremo cuidado con ellas, ¿no? O sea, garantizar, fortalecer estas contralorías para que justamente con el mínimo síntoma de opacidad detectáramos, por ahí ya viene un tema de discrecionalidad, y si hay discrecionalidad, entonces por ahí viene posiblemente un incentivo grande para corromper a un órgano, un espacio, una instancia. Entonces, una primera propuesta es esa, hacer muy claro el diagnóstico, que ante el menor indicio de opacidad es indicativo, como en el cáncer, de que está avanzando
un problema, ¿no? Que está empezando a echar a perder un órgano. Entonces, ese sería como un primer diagnóstico, fortalecer, como mencionó mi hermano, estos espacios de Contraloría que tiene las Fuerzas Armadas, y de igual forma recuperar un sistema nacional anticorrupción. Seguramente va a haber adecuaciones dentro del gobierno y dentro de la mecánica especial que está poniendo la Cuarta Transformación, pero es un hecho que debe de haber una recuperación de un sistema nacional anticorrupción, o con el nombre que le quieran dar, ¿no? Podría ser un sistema nacional del buen gobierno, para no ponerle anticorrupción, pero recuperar esa dinámica de fortalecer las Contralorías estatales, las Contralorías internas, el mecanismo de Contraloría social, la inteligencia financiera, otro sistema nacional de información y una plataforma donde los ciudadanos puedan vigilar, porque si no mal recuerdo, la capacidad que tiene anualmente la Auditoría Superior de la Federación e incluso la Secretaría Anticorrupción para el ejercicio de fiscalización es muy bajo. Pueden fiscalizar tal vez menos del 1, 2 o 3%, no tengo ahorita claridad, pero recuerdo cuando estuvimos nosotros en una dirección que la capacidad de auditar el presupuesto era muy baja. Por eso se requería la intervención de la ciudadanía, porque periodistas, académicos, pues accediendo a la plataforma nacional de transparencia, podían vigilar, ayudar al gobierno a vigilar y revelar. Entonces, por aquí está pasando esto, es porque el gobierno, obviamente por las limitantes presupuestarias, no puede auditar mucho de la cuenta pública. Entonces, un primer diagnóstico es aguas, donde hay opacidad, ya se está echando a perder algo. Y recuperar esta fortaleza que tengan las fiscalías, las contralorías, las secretarías que se dedican precisamente al control interno, ¿no? Porque no podemos permitir que un órgano que nosotros los mexicanos tenemos pues como uno de los más elevados, que son las Fuerzas Armadas, padezcan de este cáncer, ¿no? Que corrompió a la administración pública y que de alguna manera hemos sido testigos los estudiosos, los académicos y la sociedad en general, ¿no? Que tiene una mala percepción, por ejemplo, del burócrata, ¿no? En lugar de tener una percepción de que es una persona que debe tener vocación por el servicio, ¿no? Y ahí está encontronazo, ¿no? ¿No estará de acuerdo conmigo, doctor? Sí. Entre ver al burócrata o al administrador público, no como una persona que debe tener una vocación de servicio, sino como, es un burócrata que seguramente está llevando agua a su molino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces creo que será un primer avance, ¿no? Claro. Opacidad, aguas, alerta. Opacidad quiere decir que ahí viene la corrupción. Wow, pues bueno, creo que les dieron un poquito de todo. Ahora, si me permiten, voy a dar un poquito de réplica. Uh-huh. Porque es algo que yo lo vengo analizando desde hace como unos 20, 30 años, ¿sí? Y, por ejemplo, yo con mi esposo hace, ¿qué será? Hace como unos 20 años, él estaba trabajando en toda la parte de un partido político, pero muy metido en la parte de los municipios, tenía el contacto exactamente de bajar recursos y de todo eso, ¿no? Y yo, así como la política, siempre le he dado la vuelta, ¿no? Y una de las discusiones y debates que yo tenía con él fue: el problema está en la familia. Y les voy a decir mi punto de vista. ¿Por qué? Porque me lo acaban de dar ustedes. Empezamos con esa parte de las células cancerosas, que vamos a hacer como una comparación o visualización, que esas células somos los ciudadanos, ¿sí? ¿Y en dónde nos formamos? ¿Dónde nos vamos haciendo? En la familia. Cuando nosotros nos educan en la familia, independientemente de, para no entrar en detalles, va creciendo y va creciendo. Termina sus carreras académicas, va llegando a lo mejor como presidente municipal, que era lo que yo discutía con él. Se va haciendo a lo mejor, no sé, un gobernador, un diputado, un senador. Siempre el presidente municipal, y yo lo he visto, tiene muchas ganas de salir adelante por levantar a su pueblo, a su municipio, su pueblo, su municipio, independientemente de que sea pequeñito, que sea grande. Pero está así, de verdad, con el corazón puesto en la ciudadanía, en su pueblo, en sacar adelante a que haya calles, a que haya escuelas, a que haya todo, ¿sí? Pero yo no sé qué sucede, que era lo que yo le comentaba a él. Pasan a ser diputados, senadores, gobernadores, según, y algo pasa ahí, que se transforman. Y lo acabo de ver y no quiero mencionar nombres, ¿sí? Que tenía muchas ganas de salir adelante y nada más llegó a ese punto
que ya llegó salida de su ser presidente municipal y se transforma. Cambia. Y después de ahí cambian. Entonces, yo le digo, y mencionaste algo bien importante, que es la moralidad. Y aquí mi hermano Diteos trae una formación militar. La formación, yo de niña yo quería entrar al colegio militar, pero por ser mujer no me dejaron entrar. Ahorita sí, pero antes no. Entonces, tengo muchas personas que son militares y también son señorones así, personas que de veras están. Pero hay algo dentro del ser humano que decide irse, ahora sí que hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia lo que es correcto o a lo que es incorrecto. Y yo siento que toda esta parte de corrupción, como lo hemos platicado Diteos y yo hace también en el transcurso de este año y el año pasado, es el ser humano, es el ciudadano. Y obviamente esas células se empiezan a juntar, porque obviamente la persona que es corrupta se va a juntar con células corruptas. Y se va haciendo lo que dijo, la metástasis. Entonces, esto empieza a llegar, como bien lo dijo Mar, a los órganos principales. Y se va engrandeciendo hasta que ya llega el punto que donde queda esa parte, ahora sí, de la voz y el voto de los ciudadanos, como ahorita lo hemos visto en las últimas manifestaciones, que hubieron unas manifestaciones que son exactamente, pues, las nuevas generaciones, los chavos, los niños que vienen, que es el futuro de México, que obviamente ya no están como esa parte que nos tocó a nosotros de que nos daban un dulcecito y nos endulzaban el oído, y entonces entraba esa parte de sometimiento que bien lo mencionas con la opacidad. ¿Sí? Estaba la gente sometiéndose, siendo opasiva, sin levantar la voz para realmente ejercer las cosas. Y ahorita estas nuevas generaciones empiezan a decir, ya no nos engañan, porque hay una comunicación que antes nosotros no teníamos, que son las redes sociales, y que están comunicados, y entonces se levantan. Pero aquí es ustedes como expertos que han estado dentro, que han estado viendo cómo el país, que ya traemos una historia desde la conquista, realmente parte de esa corrupción empezó desde los ciudadanos, porque al final nosotros decidimos elegir a quién poner como representante de nuestro país. Obviamente no fuimos todos, por supuesto, hagamos la aclaración, algunos votamos para ciertas cosas y ya, y yo por lo general lo que hago es siempre omitir mi voto. Bueno, siempre me presento a ejercer mi derecho como ciudadana, pero yo siempre anulo mi voto, porque aparte yo trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sé cómo funcionaba, porque obviamente en la actualidad, como bien lo hemos estado hablando, el funcionamiento es diferente porque se están perdiendo y se están muriendo los órganos vitales de nuestra nación. Entonces, ante esta contrabalanza de lo que ustedes me dicen y de lo que yo he visto, ¿cómo podemos realmente enfocar que realmente los ciudadanos realmente tengan una línea recta? Es correcto. Sí, bien, según lo que acabamos de escuchar de parte de Dilis, hay algunas precisiones que me gustaría abordar. Una de ellas es hablando de las células fundamentales que somos nosotros los ciudadanos de cualquier edad. Entonces, esto nos lleva a la educación. La educación se recibe en todo el proceso de nuestra existencia. Siempre, desde que nacemos hasta que partimos. Entonces, el Estado, el gobierno, tiene la obligación de perfilar la educación que necesita la sociedad en su conjunto. Desde, lo citaste, mi querida hermana Liz, desde el seno familiar, luego la educación pública, la educación primaria. ¿Y qué pasa con esos vertientes de la educación? Acabamos de conocer algunos proyectos de la educación de parte de las autoridades de la educación pública, y
se habla de la mejora de las instalaciones, se habla de programas, pero este cáncer, ¿por qué no forma parte fundamental de la educación, de la educación pública? Es decir, ¿por qué las autoridades que dirigen la educación pública no dicen esto es el principal fenómeno que hay que combatir, la corrupción? Desde el seno materno hasta las formaciones universitarias y de posgrado. Ese es un aspecto ampliamente fundamental. Para que un país se desarrolle, tiene que tener el fundamento de la educación. Luego, también citaste los medios de comunicación. A ver, ahorita mi hermano me va a contestar, pero continúo. Los medios de educación, perdón, los medios de comunicación, ¿ayudan a combatir la corrupción o propician que se siga desarrollando la corrupción? Los medios, los actuales medios, que estamos hablando de los medios que conocemos, la televisión, la prensa escrita y, lo que cita mi hermana, las redes sociales. Con las redes sociales y con todos los medios de comunicación, ¿estamos alentando la corrupción o la estamos combatiendo? Ese es otro aspecto. Y luego, ¿por qué la mayoría de nosotros, si hemos hecho ejercicios grupales, por qué ninguno de los actores de la vida pública de gobierno vive de una manera modesta? ¿Por qué en una reunión de gobierno estatal, federal o municipal vemos unas camionetotas que valen millones de pesos? Que para transportarse un servidor público, en principio, el Estado de recursos públicos le tenemos que dar el medio de transporte a los servidores públicos. Luego, yo vivo en Ecatepec, no tengo ningún servidor público del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, es mi vecino, ninguno. ¿Por qué? ¿Dónde viven ellos? ¿Y cómo le hacen para vivir de otra manera diferente? En alguna ocasión, hablando de la corrupción, yo mandé un mensaje en mis medios militares y politólogos, que decía, ningún militar puede vivir en arrogancia mientras se haya desempeñado honestamente en su carrera militar. Y me dijeron, no andes diciendo, ¿por qué se avergüenza de que los exhibamos? No, tenemos que combatir la corrupción en todos los renglones. Y ya dejo la respuesta a mi hermano. Entonces, los medios, como los tenemos actualmente, los medios de comunicación, ¿fomentan la corrupción o la combaten? Muy buenas preguntas. De hecho, voy a tratar de articular las cuatro temáticas. Se nos va y tenemos ya poquitos tiempos. Claro, y todas son importantes. Moralidad, educación, medios de comunicación y la ostentación como símbolo del poder. Claro. Yo estoy perfectamente de acuerdo en que la moralidad empieza, bueno, los valores morales empiezan en casa. Yo estoy muy cierto que cuando uno como padre de familia le inculca a los hijos que es más importante vivir en la medianía, pero honestamente, o sea, lo que yo me gano, este plato de frijoles yo me lo gané honestamente, no tuve que transar o admitir alguna conducta deshonesta. Si uno le transmite esos valores a los hijos, eso es lo que ellos van a replicar, ¿no? Si yo como padre le demuestro, ¿sabes qué? A mí en determinado lugar me ofrecieron tanto o me quisieron sobornar con tanto, yo no lo acepté, ¿no? Y pues ni modos, ¿no? Tenemos, digamos, lo que tenemos ganado dignamente. O sea, la educación, concuerdo con Liz, empieza en la casa. Y si queremos de alguna manera atender este flagelo, hay que recuperar ciertos valores morales que se han perdido y que se pierden precisamente porque la comunicación muchas veces los desestima o considera que algunos valores tradicionales o de tipo conservador son cosas del pasado. Yo creo que ahí también viene alguna especie de efecto, ¿no? La educación, yo recuerdo justamente que en varias de las investigaciones que han premiado, una en el Tribunal Electoral de la Federación, una en la Contraloría Social, que fue el Premio Nacional de la Contraloría, y otro que fue para Periodismo de Investigación, que fue premiado por el INAI, también a nivel nacional. Justamente en los tres hablaba yo que como efecto de este diagnóstico tendríamos que tener sendos programas de educación y de concientización cívica en los tres, claro, en las diferentes vertientes. Yo hablaba, por ejemplo, en el del Tribunal Electoral,
Hablaba yo de sentencias abiertas, de justicia abierta y el tema de transparencia, vocabulario para que los ciudadanos pudieran entender. En los otros ensayos hablaba yo de que la educación debería tener un programa muy activo, como dice mi hermano, en donde nos eduquen, se recupere la educación cívica, y que en la educación cívica debería de ver muy puntualmente el derecho a la información, el derecho a la buena administración, conductas disuasivas de la corrupción, el respeto y saber hacer preguntas al gobierno, en qué se gastó esto, saber meter una solicitud de información. Creo que es esencial que sin una educación que concientice sobre la gravedad de la corrupción, no van a haber cambios, ¿no? Tiene que haber cambios a nivel de la familia. Y desde luego, tomando el tema de los medios de comunicación, es evidente, y eso apenas lo acabo de ver en un curso de posgrado de maestría, que la comunicación, para volverse rentable, suele polarizar algunos temas, y sucede esto que dice el doctor muy sabiamente. A veces, y lo platicamos hace rato, y me hizo consciente ahorita cuando lo platicamos, que se maximiza el efecto negativo de la corrupción, denostar algunas conductas de los políticos, y eso evidentemente da un mensaje negativo a la sociedad en dos sentidos. El primero, en que la sociedad está gobernada por gente muy corrupta, y el otro mensaje que es muy peligroso es que, si todos lo hacen, entonces yo lo voy a hacer, y es un mensaje muy peligroso, y por eso creo que me hizo tomar conciencia de lo que me dijo mi hermano, que los medios de comunicación deberían de ser un baluarte para la comunicación de valores, y también destacar aquellas conductas en las que los servidores públicos con verdadera vocación de servicio evitan la corrupción, la combaten, y eso creo que hace falta. Creo que hay un vacío en los medios de comunicación para tener un discurso cívico que destaque estas iniciativas para combatir la corrupción, ¿no? Y como el cuarto tema, creo que y que es muy evidente, ¿no? Cuando los políticos de alguna manera quieren demostrar el poder a través de esta ostentación grosera y obscena que hemos visto todos, dan este mensaje negativo, ¿no? De que el poder político o el tener éxito es tener esta capacidad de ostentarlo groseramente. Y ahí también creo que los ciudadanos nos ha faltado ser muy críticos, porque, como tú lo comentaste, Liz, muchas veces en la familia, y puede ser un error a lo mejor en la transmisión de valores, se ve al vecino o a la persona que salió del municipio, de la localidad, que ya ahora es una persona muy poderosa, pero no se ve que en el camino hizo muchas cochinadas, ¿no? Y a lo mejor ese es un antivalor que no lo marcamos negativamente con suficiente fuerza, ¿no? Decir a nuestras personas cercanas, ¿no? Eso está mal, o destacar la virtud que tiene ser una persona honesta, ¿no? A lo largo de la existencia. Creo que esos serían la forma en que yo vería esos cuatro temas, ¿no? Tener verdaderamente una recuperación del sistema de valores en nuestras familias, en el seno familiar, insistir a la Secretaría de Educación que recupere un programa de educación cívica y un cursos o alguna sensibilización en materia de combate a la corrupción desde los niños, ¿no? Que sepan cuestionar, preguntar, respetar, no pasarse el alto, no tirar basura, no sobornar a los maestros, y que los medios de comunicación recuperen ese vacío de valores que hay, ¿no? Porque sí han sido efectivos en transmitir los valores negativos, pero creo que está faltando este vacío de transmitir valores cuando hacen bien las cosas los servidores públicos. Por eso esa imagen negra, ¿no? del burócrata. Y la otra, ¿no? Que tenemos que de alguna manera repudiar esa ostentación grosera del poder cuando es mal habido, ¿no? Ese enriquecimiento, ¿no? De que hay funcionarios que de un sexenio a otro pasan de personas de bajos recursos a multimillonarios, ¿no? Y dicen, pues, no, eso no puede ser. Ningún hijo de empresario con todas las de la ley logra tanto en tan poco tiempo, ¿no? Pues bueno, creo que resumimos muchas cosas y coincidimos realmente en todo. Sí, yo esto lo analicé hace mucho tiempo, porque como mamá es difícil, como papá también es difícil. Y antes de llegar a ser adultos y a ser padres y de formar una familia, uno viene de una familia. Y la historia de cada persona es diferente, porque unos a lo mejor sí pudieron tener una escuela, una formación, una educación, a los otros no. A lo mejor el papá se murió, a lo mejor la mamá se murió, muchas cosas, ¿no? Pero
siempre el ser humano, independientemente de todo lo que tiene que aprender para hacerse un hombre o mujer aparentemente recto, también hay una conciencia dentro de esa persona. Así es. Y eso yo siento que es como la esencia real de donde las personas deciden irse. Porque a mí me consta a lo largo de este tiempo, un poquito que tengo de vida, ¿verdad? Entonces, no logramos aprender todo lo que necesitamos aprender, pero sí nos damos cuenta que para eso son exactamente los valores, la formación, la educación, la carrera militar, en donde todo lo tenemos para poder formar hombres y mujeres hechos y derechos. Pero a veces la esencia que la persona trae, por mucha formación que tenga y que haya tenido toda su estructura bien, hay algo dentro de esa persona que lo hizo cambiar. Y yo siento que ahí es donde entra la corrupción. O sea, ella está como sembrada en ciertas personas. Así es. Aquí yo quisiera... Te doy 2 minutos porque vamos a tener una sorpresa. Yo quisiera aludir un poco a la personalidad de los tres que estamos aquí, que pertenecemos a la masonería, y nos prestigiamos diciendo que somos hombres libres y de buenas costumbres. Libres y buenas costumbres. Y eso dentro de la masonería lo debemos propugnar, porque mucha tristeza y pena, algunos de nuestros hermanos masones no son ni libres ni de buenas costumbres. Así es como la tecnología. Tenemos el celular, ¿sí? La tecnología es increíble, pero si esta tecnología cae en las manos de una persona que no tiene conciencia, va a hacer daño y va a destruir, como lo hacemos. Pero si esa persona cae, esa tecnología cae en manos de una persona que realmente va a construir, la tecnología va a funcionar perfecta para ambas cosas. Y pues bueno, ya tengo listo por ahí mi sorpresa, todavía no. Perfecto, entonces vamos a darle la bienvenida a Caimán. ¿Caimán? ¿Quién es Caimán? Caimán es nuestro director de cámara. ¿De cabina? ¡Es todólogo! Así es, ya estamos aquí, mi querida Liz, ya listos y preparados, todo bien. ¡Ay! ¡Qué caray, qué caray con este temita tan profundo! Tan profundo, O sea, estuvo bueno. ¿Sí o no, mi querido Mauro? Así es, súper interesante y con expertos. Así es. Está el Caimán y Mauro. Así. Pues fíjense que vamos a hacerles unas pequeñas preguntitas a nuestros invitados para que la gente los conozca más. ¿Qué les parece? A ver. ¿Saben lo que es el ping-pong? ¿Un jueguito? Pero dentro de cabina. No. Yo entiendo que es como rebotarnos preguntas. Exactamente. Perfecto, son preguntas y respuestas rápidas. No es cuestión de pensar, es lo primero que se nos ocurre. Muy bien. Y empieza con la primera, Caimán. Muy bien, rapidísimo. ¿Cuál es su comida favorita? Comida favorita. Arroz. El pozole. El pozole. Arroz. ¿Tú, Liz? Mariscos. ¿Mauro? Carnitas. Ay, me gustó más de este lado, Yo no sé. Por eso nos divide una línea entre allá y acá. ¿Mauro cuál era? ¿Mauro? Carnitas. Okay. A ver, díganme, deporte favorito. Fútbol. Fútbol o fútbol americano. Ok, Liz. Natación. Lucha libre. Yo soy de boxeo. Ok, ya andamos bien. ¿Y Caimán cuál es? Bien diferente. ¿Y Caimán de veras? Boxeo. ¿Y tu comida? Comida, yo creo que la milanesa. ¿De res o de pollo? No, de res. Tiene que La de oreja, res, caray. ¿Qué será bueno? Platíquenme una anécdota rapidísimo de lo mejor que les ha pasado este año. La convivencia con mi familia y con mis nietecitos. Oh, muy bien. Pues en mi caso fue impartir 2 cursos de materias que no había dado anteriormente, y eso me obligó a desarrollar otras habilidades en la docencia que no había yo desarrollado anteriormente. Ok, ¿podemos saber cuáles son, maestro?
Sí, impartí una licenciatura de Derecho Administrativo y en otra Comunicación y Marketing Político. Entonces eso me obligó a expandir mi campo y a tener otras habilidades. Y eso me gustó muchísimo, fue como muy renovador en mi acervo. Oh, muy bien. Entonces ya saben que si ven muchas lonas en la calle, ya saben a quién están enseñando. Así es. Muy bien, Liz. Híjole, me voy a ver muy esotérica. La justicia divina que me aplicaron en este año. Pero a favor. Muy bien, muy bien. ¿Buena o mala? Muy buena. Perfecto. Mauro. Pues fíjate que he tenido momentos muy padres. Haber sido maestro de ceremonias de la entrega de premios del Club Primera Plana a periodistas. ¿Hace poquito? Hace poquito, hace 2 semanas, fue un privilegio extraordinario. También fui maestro de ceremonias de un congreso masónico, del primer congreso masónico mixto de la Ciudad de México. Y también tuve oportunidad de clausurar la exposición de trenes del Niño Terremoto. Estaba don Víctor Flores enfermo, entonces no pudo asistir, entonces el Niño Terremoto me pidió clausurar el evento ahí en el PRI del DF. Entonces son 3 cositas que me acaban de pasar casi pegaditas, ¿no? Y bueno, y terminar la maestría en Derecho Fiscal, eso también todo muy padre. Caimán. Jale. ¿Cómo se llama? Muy bien. No, Caimán, tú nomás preguntas y no. Pues es que yo creo que lo mejor. ¿Para ti? ¿Mande? ¿A mí? Lo mejor que me ha pasado en el año. Híjoles. Es que me han pasado tantas cosas que yo creo que. No sé, yo a lo mejor darme cuenta de algunas amistades. Sí, porque pues vas limpiando ese círculo, ¿no? Vas limpiando todo eso que te está robando energía de más. Entonces como de ya me di cuenta de ciertas cositas, pues vámonos para afuera, ¿no? Creo que ha sido lo mejor. De los y el alcohol. Más o menos, sí, un poco. Muy bien, otra cosa, ¿qué sería? Yo tengo una pregunta. A ver, échala. A ver, mi querido hermano Viteos, tu mejor experiencia y tu peor experiencia siendo cadete del heroico colegio militar. Tu mejor y tu peor experiencia como cadete. Mi mejor experiencia es mi formación como una persona honorable, y mi peor experiencia es que me inculcaron la extorsión. Ok, pues como no, Juan Escutia se le enseñó. No es cierto. Un poco antes. A nuestro hermano Omar, una etapa del bachillerato, lo más padre y lo peor. Del bachillerato, pues, ¿qué te puedo decir? Descubrí que era muy trucho para el dibujo arquitectónico en general y descubrí una etapa de emprendimiento ahí. Hacía yo láminas para mis compañeros cuando estaba en la vocacional, sí, porque muchos eran pésimos para el dibujo y yo hacía láminas de 10, entonces ahí descubrí una etapa de mí como emprendedor, ¿no? Y lo peor, pues siempre hubieron algunos, como nunca falta, profesores nefastos que te reprueban para que tú les ofrezcas algo. Ahí empieza la corrupción. Exacto, a mí me tocó vivir así en 2 ocasiones que me reprobaron así de la nada, de que era el mejor alumno y que decían, es que me equivoqué al pasar mis... Y ahí venía el sablazo. Esas son como lo mejor y lo peor en bachillerato. Ok, qué padre. Liz, ¿lo mejor y lo peor en tu bachillerato? Ay, lo mejor que lo terminé. Lo peor... que alguien en mi familia muy cercano a mí me lo boicoteó para no lograrlo. Ajá. Pero bueno, prueba superada. Un comentario rápido. Sí, porque tenemos un minuto. Sí. Este ejercicio que estamos terminando esta entrevista, me parece sensacional, que lo debemos difundir en nuestros entornos familiares y sociales, claro, porque luego nos pasamos hablando de enfermedades, de accidentes, de asaltos, etcétera. Este ejercicio hay que difundirlo para que lo llevemos a cabo en la práctica y nos olvidemos de las cosas negativas que no dejan absolutamente nada. Pues que se lo lleven de tarea para Navidad. Muy de acuerdo. Ahorita que van a ser las Navidades. ¿Qué le parece? Pues bueno, pues ya hay que despedir el programa, Capim. Vámonos, yo ya me voy. Porque el tiempo nos gana. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Viteos, por estar aquí con nosotros.
enriquecernos con esta información. Tal vez no podemos solucionar todo de un día a otro, pero es para que nos demos cuenta que hay muchos expertos que estamos buscando la manera de cómo eliminar el cáncer del país. Nosotros decimos, los obreros se retiran contentos y satisfechos. Con un buen salario. Ok, pues entonces quiero darle muchas gracias a mi capitán por todo el apoyo, siempre por estar aquí a la vanguardia con nosotros. Muchas gracias a Mauro Huerta Díaz, que ahorita hicimos cambio de papeles. Él está como director de producción y a mí me tocó estar en el bote de tamales como locutora y como directora de producción también, porque tengo que producir desde aquí. Bueno, pues esto fue todo de Rojos, Verdes y de Dulce. Nos vemos la próxima semana y a continuación entra Patti Solís con el programa Mi Mejor Intención. Continuamos. Gracias, bye bye. Hasta luego. Eso fue todo. Gracias. Gracias, Cabina, gracias, Liz, doctor Mauro y Caimán. Muchas gracias. Gracias, Caimán. Gracias, Mauro.